Para mí es un honor ser invitado a una ciudad que me dio raíces. Mi abuelo era correntino y mi viejo hizo su doctorado aquí en la universidad. Entonces, para más a verle a Marcos, a Silvia, nos hemos pedido una orden. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, hoy en día probablemente la reunión entre los colegas ya pasó mucho más allá del evento informativo y apenas probablemente nos tengamos que ceñir a reflexionar sobre ciertas cosas. La información está disponible, ampliamente disponible, y yo le voy a hablar un poquitito sobre el infierno. Le voy a mostrar un poquitito cómo están las cosas por más allá de la frontera. Y sé que muchos de ustedes tienen probablemente condiciones institucionales y condiciones sociales y económicas similares a mi querido país. Entonces, les voy a proponer cuándo tenemos que invadir en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad. Yo voy a proponer estos 5 escenarios: el caso de la neumonía severa, la neumonía recurrente, la neumonía de lenta resolución, la neumonía necrotizante y de la neumonía complicada. La invasión es una palabra terrible, ¿verdad? Una palabra terrible para los sudamericanos. Y el TUMI, ¿verdad? El TUMI está aquí. Ciertamente no es para fines torácicos, ustedes conocen la historia, pero es una invitación a virtualmente abrir un poquitito nuestra mente para ver qué cosas podemos quitar de estas reflexiones a las que le quiero invitar. La presión a la que nos sometemos generalmente los neumólogos es que el clínico te llama y te dice: ¿sabes qué? Yo quiero conocer al enemigo. Mostrame al bicho, hacer la broncoscopía. No, pero no, cállate, voy a hacer la broncoscopía, dame el bicho y punto. Entonces, pero, a ver, sentémonos y discutamos qué cosas son importantes. ¿Qué cosas son importantes? Es relevante eso, va a cambiar la conducta. Y este señor de apellido Coleman, con otros coetáneos suyos, patearon el tablero del ajedrez a partir del 2011. El maldito Coleman se le ocurre hacer un trabajo para, ya disponiendo de los métodos moleculares, para ver si es que habían bichos o no normalmente en el árbol respiratorio. Entonces, genialmente, él pica desde la nariz hasta muchos segmentos, ya sea con biopsia, ya sea con lavado, ya sea con cepillado. Y lo que él encontró mudó totalmente nuestra percepción y nuestra manera de ver qué está pasando en el ecosistema ahí dentro del pulmón. ¿O acaso nosotros no nos decían que el árbol traqueobronquial es estéril y que eventualmente las neumonías son un evento aleatorio, etcétera, etcétera? Resulta ser que hay un montón de bichos y que forman parte de todo un sistema de modulación inmunológica y que determina realmente hacia dónde va a ir una infección o no. Aparte de eso, el entendimiento de las infecciones también pasa por la identificación de algunas moléculas que realmente identifican quién es el paciente que va a hacer una neumonía severa y quién es el paciente que va a hacer una neumonía leve, que no es proporcional y directamente correlativo a la carga bacteriana. Es decir, un mismo inóculo bacteriano, un estáfilo, te puede generar diferentes escenarios, porque el inmunofenotipo de los pacientes es diferente. Entonces, es como que nosotros estamos en una especie de tregua, ¿verdad? Porque el clínico está buscando ahí el bicho. Y lo que nosotros aprendimos es que tenemos que meter el anzuelo para pescar el cardumen, para pescar un bicho. Y bueno, aquí está la Klebsiella, bueno, esta es la culpable. Encontró un estáfilo, ese es el culpable, ¿verdad? Pero Coleman nos dice que realmente la situación es esa. Y ahí en el análisis sudamericano, nosotros tenemos pacú, manguruyú, dorado, surubí, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un problema. Que recuerde, Argentina todavía no dispone de un estudio
que apunte a establecer la etiología bacteriana de sus neumonías aquí en la comunidad. Paraguay mucho menos. Entonces nosotros no estamos conociendo al enemigo desde el punto de vista epidemiológico. Y esto es complicado, no solamente por el problema socioeconómico, por la cuestión de los investigadores, sino también por las mismas etiologías, porque el micoplasma particularmente, un germen bastante interesante en los adultos jóvenes, tiene una especie de variación epidemiológica a lo largo de los años, ¿verdad? Y todas estas cosas que nosotros estamos viviendo, el advenimiento del H1N1, el SARS, etcétera, etcétera, hacen que probablemente una toma transversal de una muestra de bichos que nos digan, no, esta es la tipología de nuestra neumonía aquí en la comunidad, no es suficiente. De cualquier manera tenemos que avanzar. Entonces, cuando nosotros pensamos en la invasión a las neumonías aquí en la comunidad, necesariamente tenemos que pensar que nuestras regiones tienen diferentes etiologías. En ese caso les voy a presentar una docena de casos rápidamente para que vean ustedes qué suele pasar atrás de la frontera, ¿verdad? Tengo un paciente de 56 años, diabético, que consulta por sudoración fría, 3 días de inicio brusco, sudoración de debilidad generalizada, ingresa a urgencias por inicio súbito de disney y fiebre. Poco tiempo después, en cuestión de horas, días, va a asistencia respiratoria mecánica y después desarrolla shock séptico. Ahí le llaman a Batman, haceme la broncoscopía, Batman. Y Batman dice, hey, vamos a analizar las cosas, porque no, haceme la broncoscopía. Bueno, el paciente fallece en vigencia de uso de antituberculosos, porque a nadie se le ocurrió buscar un estudio que ya en el consultorio se le había pedido, y cosas por el estilo. Entonces, más allá del error médico que hay en Paraguay, que hay en Argentina, que hay en los Estados Unidos, y que existe como tercera causa de muerte en los Estados Unidos el error médico. Entonces, más allá de ese gesto clínico, la tuberculosis, siempre la tuberculosis. Entonces, antes de pensar en invasión, tengo que pensar en la tuberculosis. Esta es una revisión bastante interesante de algunos países para desesperanzarles un poquitito sobre la rentabilidad de la broncoscopía en relación a la tuberculosis. Porque el sentido común te dice, no tienes puto, hacerle la broncoscopía que el bicho está allá, ¿verdad? No es tanto así, porque fíjense, al reventar, los chilenos encuentran con el cultivo apenas un 35% de rentabilidad. En fin, un estudio mayúsculo, ¿verdad?, de los brasileros, con 286 pacientes con sospechas clínicas, solamente tenían una buena rentabilidad. Sí, al lavado coloral, al cepillado, vos le agregabas la biopsia transbronquial. Cosa que rutinariamente, si nosotros hacemos una encuesta, probablemente no hacemos los endoscopistas. Bueno, y existen otros problemas. Fíjense, esto es pensar a nivel regional. Hay que tener mucha hormona para publicar este estudio. En esta universidad yo hice mi maestría y el profesor César Huejara fue mi tutor en broncoscopía. Lo que hicieron ellos es a un montón de pacientes, como una especie de control de cómo estaba siendo esterilizado o desinfectado en realidad el broncoscopio. Con el procedimiento que generalmente lo seguimos haciendo hasta ahora, ¿verdad? El detergente enzimático, el glutaldehído, etcétera, etcétera. Y fíjense, ellos hicieron pasar el suero fisiológico por el broncoscopio antes de comenzar el procedimiento. Durante el procedimiento, inmediatamente después del procedimiento y después de desinfectar el broncoscopio volvieron a pasar al suero fisiológico. Fíjense los bichos que encontraron. Esto ya perdió la pila. Fíjense los bichos que encontraron. Y peor, fíjense, 8% de micobacterias en tuberculosis después de pasar por el glutaldehído. Y vos dirás, el glutaldehído es falso. Se rompen el protocolo. El broncoscopio está, alguna cosa así, pero nosotros de la audiencia nos reímos, pero ¿y por casa cómo andamos? Esa es la gran pregunta. Entonces, este es un segundo caso de una paciente que viene del norte del Paraguay, se llama Orqueta, trasladada a la terapia intensiva de un sanatorio privado por disnea rápidamente progresiva, fiebre instalada, 8 días atrás, sin hemóptisis, sin embargo con hemoglobina disminuida y aumento de la creatinina.
En estos casos, evidentemente, la invasión se impone y rápido. Entonces ustedes están viendo ahí el lavado broncoalveolar, francamente hemático. En este caso pudimos tener la broncoscopía mucho más rápido que los marcadores serológicos en una paciente con una colágenopatía. Este es un caso interesante también de Luque, la ciudad de la que provengo, tiene 262.000 habitantes. Es una paciente amiga de la familia, 17 años, se interna en el 2009, y 2009 es pensar en el H1N1. Y pasó una cosa muy interesante. Esta paciente, aquí está con su mamá, esta paciente lucía como H1N1, olía H1N1, se auscultaba como H1N1, y el hisopado, más o menos como 6 hisopados por ahí, vinieron absolutamente negativos, con diferentes tipos de kits. No, pero los kits paraguayos son dudosos, ¿verdad? Le hicimos lavado oncoalveolar y vimos que con eso confirmamos el diagnóstico. Es una cosa muy interesante porque yo investigué mucho este tema y resulta ser que existe cierto tipo de linfotropismo y en los pacientes que usan corticoides, el H1N1 parece que se encuentra mucho más en las profundidades que en la superficie. Entonces, es una cosa para investigar. Actualmente ella está estudiando veterinaria. Bueno, pero y te dice por el clínico, me van a matar los clínicos, meter el broncoscopio. No quiero saber meter el broncoscopio. Usted es un plomero, usted no piensa. Entonces, hay muchas cosas que cambiaron. La semana pasada yo hice el diagnóstico a una residente, estaba tóxica, estaba siendo tratada como una neumonía 4 días, tiene una progresiva por tuberculosis. En el Paraguay, actualmente, sin que se publique, y no se va a publicar nunca, hay exactamente 36 casos de personal de salud con tuberculosis en estos últimos 2 años. Entonces, fíjense ustedes nada más en los cuadritos. Se refiere a infecciones nosocomiales en personal de salud. O sea, yo voy a invadir por querer cuidarle al paciente, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de cuidar al equipo. Y yo sobre todo como endoscopista, esperando cualquier cuadro respiratorio tóxico, febril, yo no podía atropellar. Si le mostraba las condiciones en las cuales nosotros hacemos broncoscopía, que seguro ustedes tienen también en algunos hospitales, entonces muchas veces nosotros nos descuidamos. Fíjense lo que pasó con el SARS en Toronto y en Taiwán. En Taiwán hubo un pico epidemiológico impresionante y ese pico epidemiológico correspondía a personal de salud. Entonces, invádalo, espera. Vamos a sentarnos, vamos a pensar si el escenario clínico da para eso y vamos a ver cuál es la rentabilidad. Sobre todo ahora que no sabemos si el respirador N95 nos protege realmente, porque todos los datos que son que tenemos en relación a la bioseguridad son extrapolados a partir de neumoconiosis. Entonces, ese es un agujero que tenemos también en el conocimiento. Pero sigamos avanzando, esta es nuestra realidad ya. Yo cuando regresé al país dije, bueno, la primera cosa que yo tengo que saber son mis números. Yo sé cuáles son los números que tenemos aquí. Yo no tengo vergüenza en mostrarles los números. En aquel entonces, en el 2004, en 80 pacientes internados con neumonía, que en la comunidad internados en el hospital, apenas teníamos una rentabilidad de 20% de conocer al bicho. Y solamente con el esputo y con el hemocultivo. Probablemente si uno usa otras cosas, por aquí está esa cifra, ¿verdad? Esa es una cifra que va. Otro grupo, el del hospital de clínicas, sin embargo, hace una especie de receta y invade un montón y encuentra 43%. Miren, 41%, 23% de mortalidad, 46% de mortalidad, donde aquí sí aparece el neumococo ahí en el esputo, pero aquella historia de la microbioma pulmonar, no sabemos si eso es responsable o qué sé yo. Bueno, este grupo de Antoni Torres. Antoni Torres, no puede hablar de neumonía sin mencionar a Antoni Torres, un español que tiene muchísimos trabajos publicados al respecto. Y lo que él hizo fue, esto está publicado este año, merced a un trabajo de hace 3 años, dijo, probablemente la intubación orotraqueal es un factor predictor de mortalidad del paciente con neumonía aquí en la comunidad. Bueno, ahí hay una serie de cosas que podemos analizar, pero eso fue lo que él estudió ahora y efectivamente encontró que intubarle al paciente
mata más al paciente. Qué contrasentido, ¿no? Porque el que va en intubación pues es más grave, etcétera, etcétera. Bueno, es un factor de confusión. Pero en fin, eso está publicado. Fíjense, ¿a qué le llamamos una neumonía severa? Neumonía severa le llamamos a aquel paciente que cumple con un criterio mayor, que está en el primer cuadrito, o 3 criterios de los que están en el segundo cuadrito. Fíjense ustedes, los números son porcentajes, son frecuencias. La mayoría de ellos no cumplen los criterios mayores. Y él aplica de manera protocolizada todo esto que ustedes están viendo aquí, que las agujitas están consignando, ¿verdad? El punto hemocultivo, hisopado, antígeno urinario para legionela de neumococo, serología para típico de virus, punción pleural, aspirado traqueal y broncoscopía. Yo les quiero hablar un poquitito sobre la punción pleural. La punción pleural, existen escuelas que te dicen, mire, olvídese de cómo usted aprendió a hacer la punción pleural. Usted tiene que hacer la punción pleural guiada por ultrasonido. Resista. No, pero yo hice 1000 y no se me complicó. Es mentira. Haga con ultrasonido que se va a complicar menos. Existen factores que predicen la complicación en una punción pleural que están citadas aquí, que ustedes pueden acceder después. Les voy a mostrar los casos clínicos. En mi querido hospital. Paciente 82 años, fumador con fiebre y cuadro catarral, sudado pleural, con con aumento polimorfo en el exudado y un pH bajo. Se le coloca un tubo pleural y empeora. Entonces ahí lo llaman al neumólogo. ¿Por qué empeoró? Etcétera, etcétera. Bueno, es una complicación que se llama edema de reexpansión. Es una complicación que muchos de ustedes conocen. Es una complicación que no es tan frecuente, pero la literatura dice que no vayan a joder con el tema de los líquidos al drenarlo. No vaya a exceder 3.500 para quitar del líquido pleural. Este es un caso simpático. El caso 6, 15 años de artritis séptica, traumatismo de hombro en el fútbol, émbolos pulmonares y pequeño derrame pleural. Hace una neumonía, hace una embolia séptica, una neumonía hematógena. Y el tipo estaba yendo bien, aislaron de la articulación, aislaron un estafilometíase, de lujo estaba el tipo, y tenía un pequeño derrame pleural. Entonces yo le digo al residente, ¿sabes qué? Aquí está el residente, sí, no vayan a tocar ese derrame pleural, no vayan a tocar, no les toquen por favor. No le, como decía hay cosas que en medio de la cervecita uno aprende mucho. Yo tenía un residente mayor que me decía, Domingo, yo llegué a la conclusión de que en los hospitales siempre hay siempre hay alguien que está intentando matar al paciente. Una cosa interesante. Fíjense, y el chico le punzaron. Y ahí está. Bueno, en fin. Este es un grupo italiano que publica, no sé por qué, en el Journal Brasileño de Pneumología, que tiene un factor de impacto interesante y el diseño es espectacular. Se esperan, pues tenemos que demostrar, que hacer sin ecografía por médicos muy experientes versus hacer con ecografía no tienen absolutamente el mismo número de complicaciones. Y aquí está demostrado absolutamente. Fíjense, esta es la tasa de neumotórax del grupo que hace punción pleural sin ecografía versus el grupo que hace con ecografía. Entonces, a partir de eso y muchos otros estudios más, sale una recomendación de la Sociedad de Medicina Hospitalaria sobre que efectivamente usar ultrasonido incluso para colocar drenos disminuye el riesgo de complicaciones, aumenta la tasa de éxitos, detecta septo y otro tipo de características del líquido. Evita la radioactividad control, porque cuando el ecografista te dice si el pulmón se está deslizando, está cerca de la pleura, etcétera, etcétera, no hubo complicaciones. Y fíjense, este escenario yo estoy seguro que ustedes conocen. Evitar retardo o cambio de postura entre la realización de ultrasonido y punción. ¿Por qué? Porque vos te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer con ecografía. Fantástico. Enviarle a ecografía. Se va el tipo de ecografía. Le ponen, anda a saber en qué posición le marcan el puntito, que a veces otra vez se borra, y vos le preguntás al paciente, ¿cómo te colocó? ¿De costado? Y vos metés y ahí está. Bueno, en fin, yo estoy muy entusiasmado con Alibaba. Alibaba es un sitio donde venden productos chinos. ¿Y sabes qué? Se les pide un aire de independencia de la gran 7 en relación a los productos caros de los Estados Unidos.
Y digo esto ya con autoridad porque hace cuestión de 4 o 5 semanas por ahí en mi ciudad no hay absolutamente, y no va a haber un polisonógrafo durante mucho tiempo. Entonces yo lo que hice es comprar por Alibaba un relojito de flujo, etcétera, etcétera, y como la gente de ResMed me aprecia mucho, entonces yo dije, oye, es un trabajo, ¿sí? Agarré 45 pacientes súper obesos, un IMC de 53 más o menos, en promedio, que iban a bariátrica y todos participaban, y llevaban el relojito, y llevaban, etcétera. Entonces, comparé la confiabilidad y ¿cómo se llama eso? La confiabilidad y la seguridad, porque los tipos se hacían 2 noches, etcétera. Estudio litísimo que vamos a presentar en el Congreso. Y la accesibilidad es buenísima, del 95%. 400.000 guaraníes del chirimbolo. Mucho más mientras en Asunción te están cobrando como 1.200.000 y básicamente la apnea del sueño es una cosa que solamente los ricos pueden tener. En el hospital al rollo le da ahora. Bueno, pero fíjense, hay un montón de otras cosas que, hablando de los chinos, fíjense, pleuroscopía en la unidad de cuidado intensivo. Ecografía, troca por Seldinger, broncoscopía para chequear un poquitito cómo está la cavidad pleural, pleuroscopía y tubo de drenaje. Fantástico, suena muy sencillo, pero esto es lo que pasa cuando vos esperás que el cirujano torácico venga, cuando le llamás para que venga a verle a tu paciente entonces a veces uno tiene que hacer las cosas por sí mismo. Bueno, más allá de esto, existen un montón de cosas que están flotando en la literatura. Che, y el panel viral, la biología molecular, ¿agrega alguna cosa al diagnóstico? Y sí, efectivamente, ahora entendemos que todas las neumonías severas tienen un componente polimicrobiano. Entonces, era mentira eso que nosotros no. Aquí hay un solo culpable. Parece que no es así. El tema de la procalcitonina. Congreso donde te vas, página donde abrís, está la procalcitonina. Con la procalcitonina hay que tener mucha esperanza. Hay que tener mucha esperanza, ¿verdad? Porque yo les cuento, en el país, en la capital, en mi país, en la capital y en el mismo hospital, a todo el mundo procalcitonina, pero hay que tener precaución, tal vez eso sirva un poquitito para detener el antibiótico en las neumonías que hay en la comunidad, que están siendo manejadas ambulatorialmente y otras que están internadas, pero en el campo de cuidados críticos hay que bajar mucho los decibeles, eso es una cosa muy importante. Y nos faltará la brujita diabólica y digan, no, tejido, neumonía aquí en la comunidad que no funciona bien, tejido, vamos a entrar. Paciente de 28 años con 2 semanas de astenia, malestar general, fiebre y disnea, leucocitosis importante, tomografía de infiltrado. Esto no hace justicia, esta es la primera tomografía en realidad, ella empeoró muchísimo. No respondió a medidas meropene en banco, se le hace 2 broncoscopías, no tenemos diagnóstico hasta en 28 días, por ahí el cirujano viene y le quita un pedazo. Y ustedes van a ver aquí el caso de la neumonía organizativa. Yo le titulé Obra en 3 actos, porque mi papá hacía teatro. Entonces, con homenaje a él. La neumonía organizativa es un diagnóstico diferencial de primer orden cuando tu neumonía no va bien. Una cosa muy importante. Una cosa que a veces puede tener un diagnóstico con la broncoscopía y a veces tenés que entrar buscando piezas mayores. Nosotros no tenemos experiencia como mi querida doctora Silvia y el doctor Marco, no tenemos experiencia absolutamente con crioterapia. Criobiopsia, perdón. Bueno, ahí está Felipito. ¿Cuándo le ponemos ventilación no invasiva? Para mí eso no es ningún problema, porque nosotros no tenemos ventilación no invasiva en mi hospital. Nosotros en Paraguay todos tenemos aproximadamente 3 o 4 hospitales que tienen ventilación no invasiva. Yo estoy seguro que ustedes también están en esa situación. Entonces, fíjense, a veces vos no sabés cuándo, hasta cuándo la ventilación no invasiva. Si la tenés, fantástico, ¿verdad? Si aumenta la frecuencia 1 hora después de la ventilación no invasiva, si disminuye la PAFI, si disminuye el bicarbonato 1 hora después de la ventilación no invasiva, suspende tu ventilación no invasiva. Es para invadirlo al paciente. Empeoramiento radiológico y el score SOFA alto. Fantástico. Bueno, y a veces también hay duda de cuándo intubarlo. Y no sé si ustedes se quedaron con la célebre sugerencia de que, ¿sabes qué? Se cumple el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, pero menos de 60 PCO, más de 45, 50 y ahí lo intubo, porque médico legal eso es lo que se exige. Anthony Torres en su trabajo habla de que nosotros intubamos, y este es el campo real, nosotros intubamos cuando
jadeo, deterioro del sensorio, agitación no controlada, signo de agotamiento, aspiración masiva. Hay un montón de situaciones que no están descritas usualmente. Miren, es la primera vez que yo encuentro un artículo tan sincero, tan condicente con nuestra realidad, ¿verdad? Ustedes le conocen al Señor. Este número, ustedes se van a escandalizar. 76% de mortalidad en neumonía que ya en la comunidad severa en adulto mayor. Famoso Instituto de Previsión Social. Ustedes antes escuchaban hablar de él. Yo estuve ahí 6 meses en la terapia intensiva, después no aguanté y salí. Y se morían todos. Se morían todos. Y nunca se analizó por qué se morían todos. Y aquí está por qué se morían todos. Nunca pensaste, ¿qué pasa si al paciente con neumonía severa no lo llevas a terapia intensiva? Y no lo llevas porque no tenés lugar o porque no tenés cama. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuándo tenés cama de terapia intensiva? Casi nunca. Casi nunca tenés cama de terapia intensiva. Y sí, esto yo lo presenté a la autoridad, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue el motivo por el cual salí. Otro escenario de neumonía recurrente. Marco, estoy en tiempo, pero ya pasé, ¿verdad? Neumonía recurrente. Bueno, hay un trabajo fantástico en New England de 1974 donde un fulano compara los pacientes alcohólicos versus los pacientes EPOC versus los pacientes adultos mayores sin EPOC y sin alcoholismo en relación a cuándo se resuelve la mancha en la radiografía. Un trabajo fantástico. Y los tipos descubrieron que en los tipos adultos mayores que son alcohólicos con EPOC, etcétera, etcétera, pueden llevar la mancha inclusive hasta la semana 14, hasta la semana 16. Entonces, en ese sentido, definir neumonía recurrente es medio problemático, ¿verdad? Pero le voy a mostrar un caso. 38 años, no fumadora, neumonía recurrente de base derecha. Este es el tercer episodio, un año, sensación de sofocación súbita en sala, ahí, frente a la gente. Entonces, le hicimos una broncoscopía, encontramos una tumoración en carina, le resecamos, mejoró un tiempito, ¿verdad? Después le perdimos a la paciente de seguimiento, ya no llegó más. Pero el tema de la neumonía recurrente es diferente cuando vos mirás desde la sala de broncoscopía, desde la sala de clínica de adultos y de la sala de pediatría. Porque a nosotros los neumólogos nos dicen neumonía recurrente es igual a obstrucción bronquial, el cuerpo extraño, un tumor, alguna cosa así. Pero eso es solamente de la mirada del broncoscopista. Fíjense, un trabajo chileno creo que busca cuáles son los hallazgos broncoscópicos más prevalentes en casos de neumonía recurrente. Y los tipos encuentran, por ejemplo, agujero supernumerario en el bronquio superior derecho, bronquio traqueal. Yo no sé hasta qué punto esto puede incidir efectivamente en la formación de neumonía recurrente. Pero un trabajo más sincero y aproximado es este reciente de Marie, que agarra una cohorte espectacular de pacientes con neumonías recurrentes, y lo que ellos encontraron es lo siguiente, fíjense. El que tiene más de 75 años, el que tiene sexo masculino, neumonías que son graves, fallo, insuficiencia cardíaca, EPOC, corticoides inhalados y algún deterioro en la performance física son predictores de neumonías recurrentes, ¿verdad? Claro que si vos ves lo que publican los japoneses en el servicio de broncoscopía, ese 8% de los pedidos son broncoscopía y encontramos adenocarcinoma, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues esta es la realidad. Fíjense, este artículo es muy recomendable porque este artículo pone en tela de juicio el axioma ese que tenemos, que las cuestiones de los trastornos de la dilución producen neumonías recurrentes. Ellos no encontraron ninguna asociación entre los trastornos de dilución. Parece imposible, pero así es la medicina, ¿verdad? Hay que estudiar. Neumonía de lenta resolución. Bueno, este es un caso fantástico. Yo he visto el año pasado. 47 años, sexo femenino que hace doméstico, Disney Fere, un mes, ya se internó inclusive con una neumonía, no mejoraba, etcétera, etcétera. Y bueno, nadie se fijó en esto. Los sinófilos 66%. A veces, en la orina simple, está el secreto. A veces, en el recuento leucocitario que nadie mira, está el secreto. ¿Yo qué hice? Le dije, ¿sabes qué? A tomar corticoide. Y a venir otra vez. Y aquí está. Mírense. Impresionante la mejoría. Lo de arriba es el previo, lógicamente, y lo de abajo es. Otro caso.
Este es el segundo acto. Neumonía de lenta resolución. Mujer de 50 años, asmática, con cuadro y dolor. No sé si les pasa a ustedes, pero yo las neumonías organizantes primarias que he visto siempre refieren dolor. Y es una cosa que a mí me llama la atención. Claro, está cerca de la pleura, etcétera, etcétera, pero no lo leí mucho en la serie publicada. No, a broncoescopía efectivamente se confirmó que era una neumonía organizativa. Cosas que también tenemos que tener en consideración cuando estamos ante el escenario de una neumonía en lenta resolución. Bueno, pero y hablando de otro método invasivo, ¿por qué no punzamos? ¿Por qué no punzamos algunas imágenes para explicar, para tener el bicho, ¿verdad? Creo que lo que la literatura refiere en ese respecto es que eso se da mucho más en el campo de los inmunodeprimidos. Te van a ver que este es un trabajo reciente con 21 pacientes, la mayoría con leucosis, y que tuvo un 43% de rentabilidad diagnóstica. Y otra vez eso originó cambios en la conducta terapéutica en el 29%. Aquí pena que es por mi culpa que no se ve, pero es interesante cómo en algunos casos ellos detectaron mucormicosis. Mucormicosis es igual a cirugía torácica. Mucormicosis es igual a cirugía torácica. Es un evento muy importante. Un evento muy importante. Bueno, pero la punción, ojo, esta es una imagen impresionante. Yo estaba haciendo consultorio, la punción, yo no realizo punciones guiadas, y lo realiza una cirujana. Entonces una paciente es remitida al hospital de clínica, un hospital de referencia, a nuestro hospital para que se haga una punción. En pleno consultorio, doctor, hay un paro y una hemóptisis, broncoscopio, y ya el broncoscopio así, ya en la tráquea pasando, surcando la carina, etcétera, etcétera. Contame la historia. Sangraba, contame la historia. Y estábamos en una punción, etcétera, etcétera, y la tercera puntada le di al residente. Fantástico. ¿Y dónde está la foto? Y en la foto está el nódulo aquí y la aguja está aquí más o menos. Y la pobre señora tuvo un paro cardiorrespiratorio. Quedó con secuelas neurológicas durante 2 años. Murió. Su hija trabajaba con el periodista más polémico de todo el país. La ley de Murphy. Bueno, y hablando, la cirujana no había firmado el consentimiento informado y la tormenta perfecta. La hija es una feliz asmática a cargo de neumología del hospital de Luque, y solemos hablar y recordarnos de su mamá. Bueno, pero la imagen es fantástica, fíjense, el gas dentro de la aorta. Una cosa que te tiene que hacer pensar, vamos a invadirle, ¿verdad? Estas cosas estamos hablando. Para ir terminando la neumonía necrotizante. Nada más polémico del campo y la revisión de las neumonías necrotizantes. Este es un médico paraguayo que está a cargo de comunidades indígenas, diabético, fumador, que consulta por disminución de 20 kilos, un mes de evolución, gingivitis gangrenosa, esputo paravar negativo, Ginesper negativo. Fíjense, una cavidad importante, una necrosis importante en el ápice del lóbulo el pulmón izquierdo. Le hacemos la broncoscopía, el galactomanán viene positivo, se notan hifas y alinas estadicadas, y ahí viene la debacle, ¿verdad? Se aísla Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, y al 13º día Ceosporium, Apiospermium y Aspergillus. Y uno dice en estas cosas, dice, esperan, tenía que venir, uno nomás tenía que venir, uno nomás tenía que venir. Entonces, atrás de toda esta cuestión jocosa, ¿será que existen gérmenes que todavía no son descubiertos y producen este tipo de entidades en nuestras neumonías? Porque la mayoría de las veces no pegamos a la gente. Y probablemente sí, todos estamos tranquilos porque, claro, se recogió la muestra después del antibiótico. Pero así surgió en el bocavirus, el mimivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cosa interesante. Existen más, mucho más allá de como era la cuestión de lo que uno puede ver. Yo desde hace mucho tiempo creo que todavía no racionalizamos todos los fenómenos biológicos y sobre todo en neumología. Yo creo que aquí no es el bicho, es toda la tribu probablemente. Y siempre es así. Fíjense, el paciente mejoró,
y dijimos que ya no tenía que estar expuesto a, porque corrió mucho riesgo de vida, etcétera, etcétera. Al día siguiente desapareció del hospital y la semana que viene él está de nuevo con sus comunidades. Buenísimo. Bueno, ¿existen alguna diferencia entre la neumonía necrotizante de los abscesos? Pero yo creo que lo más interesante aquí mencionarle un bicho. El Staphylo aureus metilresistente Panton Valentine. Hace 2 años se hizo un screening en Asunción y encontraron 60 cepas comunitarias del Staphylo Panton Valentine. Entonces, es una consideración que hay que tener sobre todo en pacientes que tienen neumonía necrotizante, porque parece que este bicho no responde tan bien a la vancomicina, y hay sugerencias de que hay que agregar clindamicina cada vez que lo tenemos enfrente. También otras causas de neumonía necrotizante son la Klebsiella pneumoniae y el Streptoneumoniae, ¿verdad? La Klebsiella es una cosa interesante, tenemos que tener en cuenta en los diabéticos. Fíjense ustedes, la mayoría dice, bueno, vamos a operar estas neumonías necrotizantes, vamos a quitar el foco y todo se va a curar, ¿verdad? No es tanto así porque no hay mucho acuerdo en el tiempo de la cirugía. Lógicamente, imagínense que en tu hospital van a comenzar a operar y la curva de mortalidad que va a tener durante los 2 primeros años. Y en hay otra, vos sabés otra. Entonces, otra duda también que tenemos desde el punto de vista radiológico, cuando hablamos de gangrena, porque la línea divisoria es cuando vos hablas de gangrena. Bueno, y los radiólogos dicen, cuando vos notás por la angiotomografía que el flujo sanguíneo al parénquima necrosado es insuficiente, bueno, que venga el radiólogo. Y yo digo, más fulano, no, déjanos. Bueno, entonces es difícil, fíjense, esta es una de las pocas series de casos que tenemos, que está citada en la literatura. Yo realmente habré visto 2 o 3 neumonías necrotizantes que fueron a terapia intensiva y que fallecieron. En este caso ellos operaron a la mayoría y 2 murieron. Tiene alta mortalidad, algunos citan 20, otros 40%. Y finalmente la neumonía complicada, para terminar. Un viejo cirujano a mí me decía, ¿sabes que tenés que darle tiempo a la pleura? Tenés que darle tiempo a la pleura responde muy bien a veces. Y sobre todo en el campo de los niños, ¿verdad? Tengo un paciente con Staphylo metis con un montón de neumatoceles y un neumotórax, se le pone un tubo y meses después, fíjense lo que es el pulmón. Yo recuerdo bien que en sala nosotros estamos planteando inclusive la resección aquí, de algunas partes, ¿verdad? Pero la pediatra se le dijo, no, ¿sabes qué? Aquí, y después, como la residente tuvo esa epifanía así de documentar todo, le dije, ¿sabes qué vamos a publicar? Y me dijo, ya que no. Eso nosotros en pediatría vemos todos los días, ¿verdad? Bueno, pero una cosa interesante, cuando ustedes busquen neumonía complicada, van a ver mucho más literatura en pediatría que en adultos. Este es un caso interesante, 17 años, presidiario HIV, viene, tiene cola, 4 patas, dice miau, muguet, HIV, disnea, neumotórax, neumocitis, ¿verdad? Le hicimos la broncooscopía, el patólogo no encontró el bicho. Bueno, el paciente fallece, le hacemos una biopsia post-mortem con los residentes. En aquel entonces se podía hacer hace 10, 15 años por ahí. Y vemos aquí está el neumatoceles supraoral espectacular. Y enviamos la broncooscopía post-mortem al patólogo, al mejor patólogo que tenemos. El mejor patólogo que tenemos tiene un ResearchGate de 43.4, tiene 137 publicaciones. No alcanza lo de Silvia, pero está por ahí cerca. Es un tipo buenísimo, un tipo que sabe lo que hace. Tuvo que romper 14 láminas para decirme el final de domingo. Aquí está la primera foto del neumocitis paraguayo, el primer neumocitis paraguayo. Yo de vergüenza le dije, ¿sabes qué? Pobre, yo no veo, le dije, realmente no veo. Y dije yo, bueno, pues sea porque tengo un problema aquí ya otra vez nosotros, dije yo. Entonces, pero no es tanto así, porque si vos ves en Sudamérica, la rentabilidad no es tal así como habíamos supuesto. Decepcionante la broncooscopía para encontrar neumocitis carni. Fíjense, 14.5 con inmunofluorescencia, 12.6 con azul de toluidina, 33%, esto creo que es en Venezuela, 6.6% con Montgomery Burkott. Entonces,
Ey, sospechás neumocitis, tratá neumocitis, pero no vaya a invadirle buscando el bicho, porque te van a romper lámina y te van a enviar una foto que uno va a entender. Bueno, lo de la pleuresía paraneumónica, ya básicamente en nuestro campo, Richard Light ya lo dijo todo, eso básicamente poco cambió. Este es un estudio que nosotros hicimos, uno de los números que yo estaba buscando era cómo se comportan los pacientes con empiema pleural, creo que eran 80 y tantos casos, no recuerdo bien, pero lo que más me llamó la atención es, vos tenés una neumonía, te internás allá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hasta un mes internado, viejo. Hasta un mes internado. Entonces, nosotros encontramos cero mortalidad. No me vayan a preguntar, por favor, ¿por qué? Cero mortalidad y, eso sí, un montón de plata tirada porque no se trató a tiempo todas estas cosas. El empiema tuberculoso, 17 casos con ya tiempo de hospitalización de 88 días. Sí, casi. Bueno, hay muchas cosas que le voy a sobre empiema, pero le voy a citar. Silvia me va a matar. Le voy a citar a un cirujano. Nosotros cuando Silvia se va, con todo el respeto, ¿verdad?, a los cirujanos que están presentes. Nosotros cuando Silvia va a Paraguay estamos esperando el momento. Y nos tocamos. Ya viene. Porque los cirujanos, ahí está. Entonces, pero es una epidemia, es una epidemia. A José Camargo, tengo entendido que es el primer sudamericano que hizo trasplantes aquí en la región. Es Porto Alegre. Se lo invitó en 1982 al país para que dé una charla. Yo escuché el video y anoté algunas cosas que dijo y me pareció muy interesante. Fíjense, él dijo, hoy por hoy encaminamos a nuestros pacientes portadores de empiema de historia indeterminada directamente al quirófano para hacer drenaje sin saber qué tipo de drenaje será colocado, aspecto que es decidido directamente en el trabajo operatorio. Y él hizo una comparación de esta actitud antes de mí, después de mí, ¿verdad? Después de esa actitud de él allá y fíjense, disminuyó tremendamente la cantidad de decorticación, la expansión espontánea era un montón mucho más interesante y cambió su servicio. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, 1982, ¿por qué 1982? Hasta ahora nuestros cirujanos siguen llegando tarde. Ponerle que le llamamos tarde, ponerle que ellos tardan más luego, etcétera, pero ese sigue siendo un problema. Bueno, en relación al absceso, esta es una casuística, una nominal ahí que yo hice, también en el tercio de los casos se indica una broncoscopía y realmente la broncoscopía muy pocas veces, en los casos de absceso pulmonar, renta diagnóstico y cambia la conducta terapéutica. Finalmente nosotros nos pasamos leyendo un montón de literatura internacional y a veces nuestros pacientes es como esto, ¿verdad? Y tenemos que resolver porque tenemos lo que tenemos. Para terminar, lo que se viene, cuidado, entonces, invado. Yo preferiría sentarme a analizar el caso, si tengo tiempo, si el escenario clínico, discutir mis posibilidades, protegerle al paciente, ver lo que es positivo, lo que es negativo, lo que espero, lo que tengo, ¿verdad?, en el instituto para ver si es que finalmente ese gesto va a rentar en un mejor manejo. Más allá de las invasiones, actualmente se están haciendo algunos trabajos sobre la nariz electrónica. Ustedes saben que el asma, el feno, etcétera, todo parte del tema de las partículas exhaladas y la detección por una red neural. Nosotros publicamos unos trabajos recientemente en revistas realmente de alto impacto con tuberculosis, ¿verdad? Y es una cosa que se está abriendo también. Hay algunos trabajos que están haciendo en neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, ¿será que vamos a seguir invadiendo los pacientes? Eso es lo que plantea la pregunta, ¿verdad? Entonces, yo le invito no fue una buena idea hacer el Congreso Paraguayo de Neumología, justo, es la primera vez que se hace en paralelo al Congreso Argentino, ¿verdad? Pero para nosotros siempre es grato recibir a los hermanos argentinos allá y que nos enseñen y escuchen un poco este tipo de catarsis nuestras, ¿verdad? Yo le agradezco mucho la invitación. Gracias.